hablemos. Uno de los temas que quedó más oreja, voy a colgar este término coloquial, con el mensaje presidencial fue: en esta reforma es el fin de la AFP. Eso fue lo que dijo el presidente. Quería preguntarle, ¿por qué es el fin de las AFP con la reforma? A ver, lo interesante de esta reforma previsional que tiene dos grandes áreas. Uno, que cambia completamente la institucionalidad previsional del país. Y en ese sentido, al cambiarla, la modifica en cómo la conocemos, o sea, quienes somos más contemporáneos. Y el año 80 se instaura un nuevo sistema previsional que es en base a un ahorro individual, empresas privadas, sociedades anónimas, captadoras de dinero de trabajadores, gestoras de inversión y administradoras de esos fondos. Por lo tanto, son las AFP. Y ese sistema hoy día cambia. Con esta reforma, lo que hacemos es desmenuzar, por decirlo así en forma muy simple, las competencias de las actuales AFP, restarle la facultad de administración, trasladarla a un ente público, autónomo, corporativo, un IPS 2.0, más moderno, y dejarla exclusivamente con aquella función de gestor de inversión, o sea, la capacidad de poder invertir en el mercado bursátil aquellos fondos de los trabajadores para efecto de garantizar su rentabilidad. Entonces, tal como conocemos hoy día la institucional de AFP, se acaban, ellas dejan de administrar los fondos de los trabajadores y solamente hoy día se convierten en una parte bastante más simple, pero aún así importante, de lo que significa la gestión previsional, que es invertir las plata. Con un mercado más abierto, con más competencia, con costos más bajos. Por lo tanto, los beneficios que irroga efectivamente que estas sociedades anónimas solamente se concentren en la inversión es una gran noticia para la rentabilidad y para la rebaja justamente de los costos de administración que hoy día pesaban fuertemente en los fondos de los trabajadores. O sea, usted dice de que el tema administrativo queda en el Estado y el tema financiero, bursátil, quedaría en la AFP. Así es, en los gestores de inversión, que hoy día se transforman, como sea esta gran empresa privada AFP, en algo un poco más específico, que es el gestor de inversión privado. Ya, a ver, esto no es absoluto, voy a hacer una afirmación que muchas veces también tiene una carga, pero mucho se ha planteado que en el sector privado, como se busca justamente la rentabilidad o la ganancia o el lucro, es que lo que tiene un costo se busca el mínimo costo para poder generar el máximo de ganancia. En el Estado muchas veces esto no opera porque frente a lo que tienen que ser costos, a veces son mayores. Más de alguna vez lo hemos visto con compras públicas, licitaciones, obras. Estamos hablando de otros sectores. Pero quería preguntar, porque ha sido bien ideológico el debate respecto de qué legitimidad tiene el Estado y qué legitimidad tiene el privado, qué eficiencia tiene el Estado, qué eficiencia tiene el privado a la hora de tener que llevar una función. Hablemos de la administración de los fondos. ¿De qué manera podemos garantizar de que haya eficiencia y que efectivamente lo que cueste 100 en cuanto a administración, cueste 100? Ya, aquí hay un tema bien importante, varias cosas previas. Primero, nosotros llevamos como gobierno hablando de previsión social desde el momento mismo de la instalación, porque este proyecto de ley se enmarca y es consecuencia de los diálogos previsionales tripartitos que tuvimos en el mes de junio a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, Ricardo, acá hay ciertos acuerdos previos ya, hay ciertos consensos con el sector empresarial, hay ciertos consensos con los representantes de los trabajadores, que teníamos que dividir efectivamente el sistema de la administración de fondos, porque lo que tú señalas ahí tiene una imprecisión, que las AFP, la administración no es de los fondos, es del sistema. Entonces, administrar el sistema previsional es de tal envergadura de la esencia de una política pública en materia de seguridad y previsión social, que tiene que ser una facultad del Estado. Entonces, ahí es el primer consenso que tenemos a partir de estos diálogos, donde la administración del sistema previsional va a recaer en un ente público como es este IPS 0.0, que se va a llamar APA, la Administradora Previsional Autónoma. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea más coloquial, es como un banco central, gobierno corporativo, autónomo, con ciertos grados de independencia, para que justamente en esta administración de un sistema las vaivenes políticos no los afecten directamente. Muy parecido en la orgánica como funciona el Banco Central. El Banco Central opera también con una orgánica política, digamos. Existe eso porque finalmente como que no se reconociera. Es que Rosana Costa no viene de ningún lugar, sin duda, Mario Marcel tampoco. Todos tenemos eventualmente una dimensión que
tiene que ver con un pensar, político. Pero otra cosa distinta es la adscripción que hace una entidad pública con respecto a una cierta orientación. A eso me refiero con cierto grado de autonomía. Perfecto. Entonces, lo que tiene este IPS 2.0, el APA, es la administración de un sistema. Hoy día, la evidencia empírica nos ha demostrado que en los últimos 20 años hay una gran cantidad de ingreso por concepto de costos o gastos de administración del que tú señalas, que es representado por las comisiones que hoy día cobran las AFP, alrededor del 2 y algo por ciento por cada una, adicional que es al 10% que hoy día nos retienen de las remuneraciones. Y de ese monto total por recaudación de costos de administración o comisiones, el año pasado las AFP recaudaron más de 1.050 millones de dólares. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando vemos los gastos efectivos, por lo tanto los costos netos de ese gasto de administración, es menos de la mitad. Por lo tanto, hoy día la reforma lo que quiere hacer es rebajar del cotizante, de este sistema financiero que está trasladado al cotizante, ese costo financiero específico del costo de administración. Por lo tanto, lo trasladas, porque si es un organismo público, como tú bien dices, no va a ser gastos de administración para efecto trasladarlo a quien cotiza. O sea, la función se aplica, pero no a costo de quien tiene su fondo. Así es. Que es distinto, digamos, porque la función igual se hace. Por supuesto, pero acá lo que te digo es que administras un sistema, no está administrando las plata. Ahora, es interesante eso, porque hay una FP, de hecho, privada, que es de las recientes del sistema, que justamente se promociona así, que ellos señalan de que tienen menos costos de administración y que por los costos de comisión que son menores es que se supone de que hay más plata disponible para el afiliado. No vamos a mencionar, digamos, la marca, pero efectivamente hay una que se promociona de esa manera. Exactamente, yo creo que fue uno de las pocas aperturas que este mercado cerrado de AFP ha permitido para efecto de una, entre comillas, competencia controlada. La única forma que tienes de competir en el sistema es con cargo al tema del costo por comisión. No hay otra fórmula. Ahora, en este caso, estamos hablando entonces de que el tema, en cuanto al tema bursátil, queda en la AFP, perfecto, la administración. Quedan estos gestores de inversión. Gestores de inversión, ese va a ser el nuevo término. Así es. Perfecto. Ahora, preguntarle, en este caso, digamos que la rentabilidad, es decir, estas apuestas finalmente, porque son decisiones, digamos, bursátiles que se toman. Se invierten en un fondo, se invierten en otro fondo, se buscan instrumentos de riesgo o no. Por eso es que, de hecho, teníamos la definición de los multifondos viene incluso también por eso. Quería preguntarle un poco, ¿cómo va a operar esto? Es decir, las rentabilidades que generan los fondos, ¿cuánto va a quedar para el afiliado y cuánto queda para la empresa que toma esas decisiones, digamos? Mira, ahí digamos que la discusión está por darse, porque acá lo que estamos discutiendo... ¿Pero cuál es el planteamiento del proyecto? Ahí para allá voy. Se supone que una de las decisiones importantes que se les ha transferido a los cotizantes hoy día en este actual sistema y que perjudican y que más o menos tiene que ver con un 20% del valor total de la pensión futura, tiene que ver con, primero, elección de la AFP, segundo, con elección del multifondo al cual va a disponer la inversión de sus fondos. Tercero, la modalidad de pensión que utiliza. Cuarto, el hecho de si utiliza o no el SCOM, que es este sistema de consultas para efecto de operativizar las pensiones. Y quinto, si es que deja o no beneficiarios de sobrevivencia para efecto de la heredabilidad de sus fondos. Por lo tanto, son 5 decisiones financieras y bursátiles que son extremadamente importantes y de las cuales hoy día los cotizantes tienen 0 educación previsional. Por lo tanto, el costo de esa decisión es muy alta. Con esta reforma, al eliminar los multifondos, al segundo, al tener la disposición respecto de inversión en base a la edad del cotizante, por lo tanto va a haber ahí un sistema etario de inversión. Si yo estoy entre el rango, entre los 18 y los 30 años, voy a estar quizás en un sistema de inversión un poco más atrevido. Pero tú no lo decides, sino que en atención a la edad del cotizante va a generarse el instrumento de inversión financiera de los fondos ahorrados. Claro, como la norma que cuando la persona está cerca de jubilarse no puede optar a los fondos de mayor riesgo del multifondo actual. Digamos es una adaptación. Hay una regulación más bien estándar y pareja que no transfiere riesgo, porque justamente esta decisión financiera es la que hoy día ocasiona pérdidas a los cotizantes.
Estamos conversando a esta hora de la tarde con Susana Calderón, quien es Seremi del Trabajo y Previsión Social, a propósito de la reforma previsional. A ver, también está aquí considerado, y los sectores de la oposición pedían tramitarlo con antelación, también el tema de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, en cuanto a su aumento. Quería preguntarle un poco cómo se señala de que esto se va a financiar vía reforma tributaria y que estarían aumentando las cifras. ¿Estamos claros de que va a ser la cifra de 193 a 250.000 o hay también alguna variante allí? Hay algunas cuestiones previas. Perfecto. Había efectivamente alguna corriente dentro de la oposición que indicaba del por qué la PGU tenía que ir ligada a la discusión de la reforma previsional integral. La razón es bien sencilla. Chile hoy día, con este actual sistema de capitalización individual administrado por las AFP, es el único país en el mundo donde se construyen las pensiones de trabajadoras y trabajadoras con los propios ahorros. Todos los sistemas comparados, especialmente la OCDE, que nosotros hoy día somos parte, estamos dentro de los 17 países que no tienen un sistema mixto de generación de pensiones. Y hoy día esta reforma lo que pretende es efectivamente construir una pensión futura para trabajadoras y trabajadoras en base a 3 pilares. Uno contributivo, que tiene que ver con los propios ahorros de los trabajadores, y 2 no contributivos o a media, uno que tiene que ver con el pilar del Estado, que se compone a través de la PGU, y otro con un sistema de seguro colectivo que se va a formar con este cargo al 6% de costo del empleador o aporte patronal, como se consideraba antes en las cajas de previsión social. Por lo tanto, hoy día tenemos efectivamente un sistema que se quiere crear nuevo, donde la pensión del trabajador va a tener 3 fuentes de financiamiento y 3 estadios, 3 pilares. Y eso permite aumentar en forma considerable las pensiones, porque si tu ahorro ha sido bajo en atención a lagunas previsionales, brechas salariales, brechas por cesantía, por no haber tenido bonificaciones, etcétera, o por tu aplicación de las tasas de mortalidad en el caso que seas mujer, tu pensión autofinanciada sería extremadamente baja. Por lo tanto, con estos 3 pilares, lo que hace es garantizar un aumento considerable por un pilar del Estado universal, que es la PGU, donde viene efectivamente a sacar en un 100% a los pensionados de la línea de la pobreza y en un 70% a los trabajadores cercanos al salario mínimo. Y con la posibilidad de incrementar aún más tu pensión con acceso a una pensión de seguro social que se construye hoy día, se construiría con este 6% adicional de cargo al empleador. Por lo tanto, es necesario la discusión respecto de la integralidad de la PGU como aporte estatal a este sistema de construcción previsional con la reforma previsional. Ahora, los montos, efectivamente hay consenso. Como yo te contaba a un inicio, esto ya lo hemos conversado con el sector empresarial, hablamos que el sistema sostenible hoy día permite garantizar un aumento respecto de los 193 a los 250.000 pesos una vez que entre en régimen la reforma, y de alguna forma ir estudiando cómo se va integrando esta reorganización industrial que también va a permitir la reforma con más competencia en el sistema, con mercado más amplio, con diversificación de los instrumentos financieros y bursátiles. Por lo tanto, nos va a permitir evaluar, así como queremos llegar al final del mandato del presidente Boric con un ingreso mínimo de 500.000 pesos, también nos va a permitir evaluar cómo se comporta en el desarrollo de la reforma las compensaciones que pretende hacerse con la PGU. ¿Y cuánto hay algún estimado respecto de cuánto podría ser el mínimo para una pensión de una persona aplicando la reforma? Sí, por supuesto. Hoy día con PGU, y ese es el dato, hagamos una línea de tiempo bien simple. Sin PGU, o sea, antes de enero del 2022, la pensión autofinanciada por parte del trabajador era más o menos del orden de los 120.000 pesos. Esa es la pensión promedio o mediana a nivel país. Y te digo, 30% menos para las mujeres entre 80.000, 90.000 y los hombres 120.000, 130.000 pesos. Con PGU, hoy día esa pensión subió al estándar medio de 235.000 pesos. Y con reforma debiera subir otro 35% más, o sea, quedar del borde de los 350.000 pesos. Eso significa sacarlos a todos de la línea de la pobreza y dejarlos muy cerca de la línea del salario mínimo. Por lo tanto, los esfuerzos como país tributario de reorganización económica con diversificación del sistema previsional para efecto que permita rentabilizar los fondos, permitan de que
al término del mandato del presidente Boric, la segunda fase de implementación de la reforma, ya tengamos una pensión que esté del orden del salario mínimo. Ahora, preguntarle, hay un problema también en el tema de las condiciones laborales. Se habla de mercado laboral, pero hablemos de condiciones laborales. Sí. Y uno de los problemas es justamente los bajos sueldos. Cuando se hacen los diagnósticos respecto también del problema de las pensiones, es que el problema no solamente es la pensión, es porque la persona gana poco. Quería preguntarle, ¿hay alguna medida que se considera acá o es que esto está también asociado respecto de las cifras del salario mínimo? Porque el salario mínimo fue un tema que de hecho también se podría destacar porque efectivamente hay un acuerdo en esa misma materia. Quería preguntarle hasta qué punto el acuerdo del salario mínimo que se consiguió impacta también en lo que puede ser la mejoría respecto de las pensiones. Bueno, yo creo que ese es el corazón de la reforma. Lo que tú indicas es la razón del por qué hoy día existen pensiones tan míseras. Es justamente porque la mayoría de los chilenos, la mediana de los chilenos, aún ganan en la línea del salario mínimo y muy por encima del salario mínimo. En cambio, la reforma lo que pretende hacer es, a través de este 6% de seguro social colectivo de carácter solidario, poder compensar y poder redistribuir justamente las riquezas entre aquellos trabajadores que por formación, por dificultades económicas, por vulnerabilidad, no pudieron acceder a mejores rentas. Por lo tanto, vas a tener la posibilidad de este fondo colectivo de poder redistribuir y tener acceso a una mejor pensión que dé continuidad a la dignidad de vida que tenía en su vida activa y después cuando pase a su línea pasiva. Pero lo que yo quiero rescatar, que más allá de, en términos generales, de las bajas rentas que hoy día son la causa de las pensiones extremadamente bajas, es el sello de género que tiene esta reforma. Esta reforma viene efectivamente a compensar el castigo que brutalmente ha recibido las mujeres por el sistema de AFP, porque nosotras somos las que efectivamente ganamos menos, donde hay evidentes brechas salariales, donde hay muchas lagunas previsionales a causa de maternidad, a causa de licencias médicas, a causa de permisos laborales, y por el hecho de haberse dedicado la mayor cantidad de las mujeres en Chile al sistema de cuidado, lo que significa que son trabajos no remunerados. Por lo tanto, que esta reforma tenga un sentido solidario y colectivo en base a este 6%, donde entre otras cosas le va a permitir a las mujeres compensar esas brechas laborales, le va a permitir compensar el hecho de pensionarse antes y sobrevivir más. Por lo tanto, ahí hay aportes que también son con cargo a este 6%, el hecho de poder redefinir el bono por hijo, el hecho de poder efectivamente aumentar algunas pensiones básicas que pueda tener acceso, obviamente con el tema de la PGU, que también vamos a tener que revisar porque hoy día son los mayores de 65 años los que tienen acceso a ella y la mujer se pensiona 5 años antes. Por lo tanto, también ahí hay una desigualdad que debiéramos ir conversando durante el tiempo. Entonces, es una integralidad y donde hoy día es necesario justamente para el tema de los que están rezagados previsionalmente, que hoy día son las mujeres, mujeres rurales, mujeres sin oficio, para efecto que tengamos una reforma que efectivamente le entregue a todos por igual una mejor pensión. En este caso, y por el componente de género, usted mencionaba un poco algunos de estos elementos. Quería preguntarle también, ¿hay algunos otros temas que usted destacaría en ese mismo enfoque? Hoy día sí, creo que gran parte de los que fueron rezagados socialmente desde el punto de vista previsional son aquellos beneficiarios de leyes reparatorias. Y ahí también hay un tema que como sociedad y como país tenemos que tener una empatía por la situación política que ellos sufrieron. Y hoy día los titulares de pensiones de exoneración política y prisión política, la ley Valeg, hoy día se va a eliminar esa incompatibilidad y efectivamente van a poder tener acceso a la pensión garantizada universal que es PGU y con ello mejorar en forma sustancial aquellas pensiones que reciben por causas reparatorias. Ya para finalizar, a ver, no puedo dejar de preguntarle por un punto. Las propias AFPs han planteado, digamos, sus mismos puntos de vista y también han mandado comunicaciones internas a los propios afiliados. Quería preguntarle acerca del mérito que usted ve respecto, la legitimidad respecto también de lo que pueden ser estos mismos mensajes. Han habido campañas públicas, se entrega en general a los medios de comunicación, lo cual no es nuevo. Efectivamente, en general, los diferentes gremios, las asociaciones, los sindicatos entregan mensajes a los medios de comunicación y lo van reproduciendo. Algunos los compran los espacios, otros también los envían como una comunicación y eso es recogido en algún momento cuando se quiere elaborar información. Pero quería preguntarle, la comunicación respecto a los afiliados sobre el mismo debate y que también las propias empresas, digamos, manifiesten una posición.
¿Qué existe ahí? ¿Existe libertad de expresión o hay algo más? Es esperada la resistencia que ejerce el sector de las AFP, uno porque el corazón de la reforma les afecta al corazón del sistema. Acá hay un sistema financiero que les ha servido de capital para efecto del giro propio que son sus grandes empresas. Las ganancias de las empresas año a año de las AFP son brutales, por lo tanto el negocio es bueno. Pero lo que olvidó el negocio de la AFP, que su giro era pagar pensiones, no hacerse rico. Entonces, lo que hoy día la reforma pretende compensar y corregir es que efectivamente los trabajadores y trabajadoras reciban al término de su vida laboral activa una pensión que efectivamente les dé continuidad a remuneraciones y una vejez digna. Por lo tanto, que exista resistencia es lo esperado. O sea, yo no esperaría otra cosa. Ahora, el tenor de las conversaciones, sí, la verdad que es un poco fuerte porque cuestionan con información que no es real en un 100%, y eso creo que también hay que sincerarlo. Es esperable una resistencia porque en el fondo el gran negocio que han tenido por los últimos 40 años se desploma, eso es verdad. Pero otra cosa es que la resistencia o su forma de manifestarlo sea a través de intimidar. Eso yo creo, si que has tenido la posibilidad de leer aquellos comunicados que han enviado las distintas gerencias a los cotizantes y afiliados, han sido bastante intimidantes. Resístase a esto porque usted puede perder en el futuro por todo aquello que usted ha trabajado. Me parece que ese mensaje es reprochable, así se ha hecho saber ante la superintendencia, y yo creo que la superintendencia va a tomar medidas al asunto. Claro, pero además existe también una suerte de vulneración respecto de lo que puede ser la situación, porque el mismo hecho... ¿A vulneración para las AFP? No, para el afiliado. Ah, pero por supuesto. Porque el afiliado requiere tener la información respecto de cuál es su fondo, cuál es la rentabilidad, en qué fondo está, cuánto rentó durante el año, cuánto rentó durante un mes. Digamos, esto se entrega en cartolas trimestrales, pero recibir este tipo de mensajes... Eso es justamente lo que hemos hablado todo el rato. Es una suerte de spam formalizado. Digamos. Absolutamente, y es porque de alguna forma hoy día siente que el afiliado es parte de la decisión financiera. Y eso me parece que es bien peligroso, porque en el fondo, mientras dura todo el contrato en que tiene entre el trabajador y la AFP, recibe cero información previsional de carácter relevante. Y recibe unas cartolas que no entiende nadie, porque la AFP nunca se preocupó de entregar educación previsional. Por lo tanto, de esta forma, la rentabilidad y las decisiones que le fueron transferidas al trabajador generaron consecuencias también negativas del borde del 20% del valor de su pensión. Por lo tanto, que hoy día exista esta preocupación, casi como tú dices, en un spam declarado, me parece que es al borde del no fair play. Por eso yo creo que hoy día la superintendencia, que ya está al tanto de estas comunicaciones masivas, va a tomar, digamos, alguna medida en orden a reprender. Así como pasó en su oportunidad, digamos que esto no es nuevo. Ya hubo efectivamente un dictamen de la superintendencia de AFP cuando ya hubo, al momento anterior de la PGU, cuando iba a haber cambio de administración, etcétera, también hubo resistencia, también hubo comunicaciones equívocas y que fueron sancionadas por la superintendencia. La Seremi de Trabajo y Previsión Social, Susana Calderón, conversando con nosotros acerca de este mismo tema, la reforma de las pensiones. Le agradezco mucho el tiempo, muchas gracias por la visita. Gracias a ti por la invitación y esperamos que sigamos conversando acerca de previsión social. No se preocupe, nos va a durar el debate, así que va a estar también en algún momento, vamos a poder conversar. Muchas gracias. Gracias a ti.